lo que está pasando. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañan, qué gran gusto poder compartir nuevamente estos minutos con ustedes para ponernos al día en varias informaciones destacadas. Hay dos frentes informativos, si se quiere, acá en los Estados Unidos en estos momentos que giran en torno sobre todo a los latinos o con más detalle a los venezolanos. Uno, bueno, nos abarca a todos en realidad, que es el huracán Milton. De eso hablaremos con más detalle más adelante o en otra entrega. Además, hemos ido ya colocando bastantes avances de cuál es la situación en estos momentos, cuando en pocas horas se espera que impacte en la bahía de Tampa y sus adyacencias, con mucha peligrosidad, por cierto, el huracán que viene con muchísima fuerza. Pero otro de los temas en el que me quiero detener unos minutos, y para eso vamos a conversar además con un querido amigo, colega periodista, que está en la zona de Texas, concretamente en Houston, tiene que ver con la detención en esas localidades, en esa zona, de 20 posibles integrantes del Tren de Aragua. Esto le pone definitivamente pone en el centro de la denuncia lo que ya se ha venido conversando con anterioridad y que tiene que ver entonces con una presencia realmente importante, imponente, determinante de liderazgo del Tren de Aragua, del modus operandi y de una extensión muy notoria de esta peligrosa agrupación también aquí en territorio de los Estados Unidos. Vamos entonces a conversarlo con Israel Barduzano. Y aquí está con nosotros Israel Barduzano, trabajamos juntos varios años en la tele, muchísimo cariño, encantadísimo de volver a saludarte y saber que estás muy bien en Telemundo San Antonio. Gracias por atendernos. Gracias, Jesús, por llamarme y por este reencuentro tan agradable. Así sea, digamos, a la distancia y vía Zoom, ¿no? Bueno, ha Sí. sido noticia, yo no diría que desde ayer o de hace unas horas, sino incluso de semanas o hasta meses, el tema del Tren de Aragua en los Estados Unidos. La hemos escuchado, por ejemplo, en Chicago, aquí mismo en el sur de la Florida, Nueva York, tal vez fue en la primera, como la primera campanada, pero allí en Houston, donde tú te encuentras y concretamente en Houston, la capital más poblada de ese gigantesco estado, ha habido hace poco detenciones y ha habido también, si se quiere, una guerra de declaraciones porque estamos en el marco, y no hay que olvidarlo, de una campaña intensa políticamente que va a culminar en cuestión de semanas el próximo 5 de noviembre. ¿Qué nos comenta? Vamos un poco a nuestra audiencia a ponerla primero en qué punto estamos, ¿no? ¿Qué ha pasado en las últimas horas y por qué suena tanto lo del Tren de Aragua? Ok, por lo menos aquí en Texas, el día de este fin de semana, ayer salió un poquito más de información, pero las detenciones fueron el fin de semana. Las autoridades llegaron a un complejo de apartamentos en la ciudad de San Antonio, hicieron unos 20 arrestos. De esos 20 arrestos, dicen que al menos 7 de esas personas habrían confesado ser parte del Tren de Aragua. Una de ellas, además, se reconoció como el administrador de los recursos del Tren de Aragua. Estos arrestos son significativos porque se recuerdan un poco a lo que también pasó hace poco tiempo en Denver, que había un complejo de apartamentos en los que se captaron videos de gente con armas largas intimidando a sus vecinos. Esto aquí también, pues básicamente se apoderaron de un complejo de apartamentos eh, empezaron a ver reportes de criminalidad dentro de ese complejo de apartamentos. Esos son los segundos arrestos que ocurren en la ciudad de San Antonio en menos de un mes de figuras que identifican con el Tren de Aragua. Eh, Eso es lo más reciente de lo que ha ocurrido aquí. ¿Qué podría llamar la atención de esta situación? Que aunque los identifican o se identifican con el Tren de Aragua, la criminalidad, el tipo de crimen y la manera de ejecutarlos no se parece mucho al modus operandi que ha utilizado el Tren de Aragua en la propia Venezuela o incluso en los países de Latinoamérica en los que ha estado. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, en Colombia el Tren de Aragua pica gente y la embolsa. Esa situación, aquí lo que hemos visto es crimen menor, robo a tiendas y ese tipo de cosas. Ok, Entonces, pero perdón, Israel, sí, no los acusan de tráfico humano. Yo veía entre los cargos, ¿no? Por ejemplo, prostitución y tráfico de drogas.
Eso un poco me suena a que pudiera ser el Tren de Aragua, o llegó el Tren de Aragua más light, por llamarlo, llegó como edulcorado a los Estados Unidos, no sé qué decirte, ¿no? Efectivamente, los tres crímenes que nombraste están en la canasta. Pero no hay homicidios, no hay gran cantidad de, por ejemplo, en estos arrestos, en un complejo de edificios donde arrestaron a 20 personas, no encontraron armas largas, por ponerte un ejemplo, o no incautaron grandes cantidades de drogas, al por menor, digamos, para el consumo propio. Pero yo lo que creo que está pasando es que probablemente si estamos hablando de personas relacionadas al Tren de Aragua, pero que son, digamos, lobos solitarios dentro de la organización. O sea, son miembros del Tren de Aragua, pero no están todavía, al menos, creo yo, sindicalizados. Ok, como No bien tienen coordenados, como es, actuando de una manera más, sí, exactamente. sindicada, como tú dices, ¿no? Más unidos por unas cabezas que tenían antes, tal vez. Bueno, muchos han dicho, Israel, por ejemplo, Ronald Rizques, quien escribió un libro a propósito, que el cómo ha llegado el Tren de Aragua a otros países pasa mucho por el tema de que hay como una especie de adelantados, como llamaban en la época de la colonia. Es decir, van llegando estos migrantes venezolanos o con migrantes venezolanos, vienen personas que en algún momento estuvieron presas en Tocorón y forman parte de esa gran casa, como ellos lo llaman, ¿no? Y a lo mejor no son o no fueron dentro de Tocorón relevantes en la criminalidad del tren, pero al estar en otros entornos, retoman de alguna manera ese contacto y van atando esos hilos, ¿no? Estamos un poco especulando, pero me parece, atando tu comentario también o juntándolo, que están como comenzando, pareciera o pudiera decirse sin ser tan exagerado, que están como comenzando a organizarse. Es correcto, es correcto. Y en ese inicio de organización, que, como te digo, hasta ahora por lo menos en lo que se conoce de aquí en Texas no han sido tan violentas como se le conoce el Tren de Aragua. No quiere decir que en el futuro lo logren si no hay una acción rápida de las autoridades, que la ha habido, pero que también siento yo que ha habido un manejo un poco mediático y equivocado en el sentido de que han tratado de buscarle similitudes, por ejemplo, al Tren de Aragua con otras bandas latinoamericanas que suelen entrar por el sur de Estados Unidos, por la frontera sur, como los Mara Salvatrucha o el Barrio 18, que por ejemplo, entre otros símiles, usan tatuajes para identificarse. Entonces, recientemente, por ejemplo, vimos al gobernador de Texas anunciar, cuidado, tenemos información de que aquí está el Tren de Aragua, y mostró unos tatuajes, pero son unos tatuajes, son estrellas, son rosas rojas, coronas, digamos, son tatuajes que probablemente una alta cantidad de personas pudiesen tener sin saber ni siquiera, ni ser Sí, venezolanos, sí, ni saber ni ok. siquiera qué significa el No, Tren de Aragua. incluso históricamente el tatuaje no estaba tan asociado a formar parte de la banda del Tren de Aragua. Pero bueno, claro, yo entiendo que ellos sientan de que como son una banda, tienen una marca y hay algo que los identifica, ¿no? Además hay unos tatuajes, yo no sé si mezclar unos con otros, uno tiene un tren, por ejemplo, hay otro que tiene una frase que me llamó la atención, real hasta la muerte, yo no sé si es de ese combo de los 20 detenidos, pero estaba entre las fotos, ¿no? Mostrada porque además en Venezuela hay una frase del chavismo histórico de leal hasta la muerte, que creo que viene de Cuba y aquí cambiaron una sola letra para ponerle real por el tema del dinero también, me imagino, ¿no? Bueno, esos tatuajes son de los primeros arrestos. Y eso, o sea, el tema de que la información, digamos, los acontecimientos están en pleno desarrollo, como diría otra persona por ahí, y todavía no tenemos un peso real. Pero fíjate, a lo que tú me dices que podría ser perfectamente así, yo te puedo decir que real hasta la muerte es la frase que usa un reggaetonero, Anuel, que es muy popular. O sea, cualquier persona amante del reggaetón en una edad entre los 17 y 27 años perfectamente podría Pudiera hacerse un tatuar. tatuaje que diga real hasta la Exactamente. muerte. Ok, ok. Cuando se publicaron estas imágenes, que los hicimos a través de Telemundo, uno de los comentarios es de una persona que ni siquiera es venezolana: tengo miedo, trabajo para una empresa ferrocarril, soy amante de los trenes y me tatué un tren. Ok, sí. Hay un tren Entonces, tatuado, por cierto, entre las exacto. fotos mostradas, que Lo también puede haber peligroso, sido
Por cierto, un trabajo muy bien llevado a cabo, ¿no? Yo siento que los tatuajes de los presos históricamente tienen como algo muy tosco, ¿no? O algo rústico, no sé, digo. Pero el del tren es un tatuaje hecho por un profesional, ¿no? Eh, Bueno, X. y para entrar en el tema, o cerrar el tema de los Ajá. tatuajes, fíjate que ya me llama, por ejemplo, la atención no haber visto entre esos tatuajes, que sí un tatuaje no específicamente del Tren de Aragua, pero sí del crimen venezolano organizado, porque no hay tatuajes ahí referentes, por ejemplo, a la santería o a la corte malandra. ¿Por qué no hay un Joffrey con una pistolita? Esos son elementos que a lo mejor indicarían un poco más que estamos hablando de crimen organizado venezolano y además que podría ser relativo al Tren de Aragua. La Ujú. preocupación que yo siento, por lo menos un poco en la gente aquí en Texas, es el peligro de estos anuncios genéricos, por ejemplo, hablando del tema de los tatuajes, que pudiesen crear un perfil eh, eh, un perfil racial en el que las autoridades puedan Sí, sí, hasta, actuar de hasta manera, xenofobia, por ejemplo, ¿no? por O ejemplo, acentuar un poco más otros riesgos y otros problemas racistas o raciales que ya hay en Estados Unidos y concretamente allí en Texas, ni hablar, ¿no? Donde eh, hay esa alta comunidad, por ejemplo, de latinos, sobre todo de mexicanos. Entonces, sí, sí, puede acentuar eso. Bueno, eso se viene hablando mucho, ¿no? Que hay un discurso a veces que va orientado al elector estadounidense que está salpicando a una cantidad de personas que ni siquiera van a elegir presidente el 5 de noviembre, pero que o están ya en Estados Unidos o pretenden estar en algún momento, y que, perjudicando, ¿no? por ejemplo, el tema de la frontera abierta es un tema que se puede discutir mucho. Probablemente ha sido de los temas peores manejados por la administración actual, pero la verdad es que, mira, si entraron 20, 100 o 1000 personas, 1000 delincuentes, probablemente son miles más los migrantes que llegaron por buena voluntad. Entonces, bueno, ese es el peligro de crear un perfil racial basado en una nacionalidad o en algún tipo de tatuaje, que para diferenciar y cerrar el tema de los tatuajes, esto llega porque, por ejemplo, las maras salvatruchas usan tatuajes, pero usan tatuajes que dicen MS y el número del grupo al que pertenece, o sea, MS-13. Entonces son las maras salvatruchas, el grupo 13. Eh, pero en este caso estamos hablando de otra cosa y bueno, Sí, sí. el peligro del perfil Claro, racial. claro. Claro, Ahora, esto no quita. el tatuaje identifica. Pero ahora, yéndonos más allá de la postura obviamente política del gobernador, que está en esta contienda electoral del 5 de noviembre, de lleno como republicano, apoyando a Donald Trump, en fin, él tiene cómo hacerlo. Incluso vemos del otro bando, vamos a llamarlo así, entonces los demócratas dicen que no, escucha uno declaraciones de la parte judicial, por ejemplo, donde dicen que no tienen nada, absolutamente nada que ver, pero al final del día, ¿qué dice la experticia? ¿Qué dicen los verdaderos expertos? Tenemos que encender realmente las alarmas. Tiene que Estados Unidos estar más mosca, como diría uno muy coloquialmente, en Venezuela, con esto que está pasando. Sí está llegando el tren de Aragua, como hablábamos al principio. Son solo indicios, falta mucho, podrá organizarse. ¿Qué opinas tú? Yo creo que sí hay presencia. Yo creo que, como lo hablamos al principio, eh, aún no está sindicalizado, aún no es una banda tan grande y tan peligrosa su presencia en los Estados Unidos, pero si no se toma control de la situación, lo va a hacer. Hay que entender que, o sea, antes del Tren de Aragua ya existía el crimen en los Estados Unidos y el crimen organizado en los Estados Unidos. Y digamos que el crecimiento de esta banda básicamente va a depender de dos cosas, la acción de la justicia y de las autoridades, número uno, y número dos, el espacio que les puedan permitir las bandas ya existentes. Que, por ejemplo, en el Ujú. caso de México, se hablan de grandes alianzas con los grandes carteles, que son los que le han permitido operar en el norte de México y empezar una industria que ya más vieja, muy vieja, pero que ahora está, dicen, administrada por el Tren de Aragua, Ujú. porque básicamente no me meto con el negocio de los carteles, pero déjame a mí el tráfico de migrantes. Sí. Y hay indicios de que esa sociedad se logró. Si esa sociedad se logra con los grupos, lo que llaman aquí las gangas locales en Nueva York, en Chicago, en Texas, en California,
pues eso aceleraría probablemente el Bueno, crecimiento de la banda. tal vez allí estén caminando los cerebros detrás del Tren de Aragua. Digo, tal vez porque ya han probado que por eso se han expandido, primero por toda Latinoamérica, porque han hecho llave, se han asociado, han ofrecido como un portafolio a las bandas ya existentes. Como decir, yo no te voy a quitar a ti el camino, sino vamos a sumar más delincuencia organizada. Esa es un poco la oferta muy perversa, naturalmente, ¿no? Que ha hecho el Tren de Aragua. Yo tengo un know-how de cómo seguir creciendo, pero tú vas a seguir teniendo la torta a tu mercado, yo te la voy a hacer crecer más, ¿no? Una cosa muy, muy perversa, pero ha sido lamentablemente muy exitosa porque además en la medida que tienen más poder, logran entonces corromper a funcionarios y ahí donde terminan definitivamente creciendo y tomando las ciudades, cuando logran corromper a jueces, a policías, ¿sabes? Al sistema judicial Sí. de cada país. Eso es. Además, pero de lo sanguinaria que ha demostrado ser la banda. O sea, los que la conocemos desde Venezuela sabemos de lo que ha sido capaz, de lo que significó, por ejemplo, el Coqui en Caracas. O sea, prácticamente era un ente de gobierno en Caracas. Él decidía qué días se circulaba y qué no. Eh, 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 y eso se ha trasladado también en hechos muy violentos en Chile, como mencionamos antes, Colombia. Estamos hablando de gente desaparecida, de gente que apareció luego picada, empaquetada, de una manera bastante pues, bizarra, ¿no? Entonces, Ujú. eso también no existe todavía, no hay registros de eso todavía aquí en los Estados Unidos, pero efectivamente, si no hay un control, Sí, eso sí, lo claro. empezaremos a ver en cualquier momento. De hecho, como ya tú lo decías, ¿no? Estados Unidos también tiene una historia de gangs, de bandas, de mafias. Bueno, tú vas a Chicago y te hacen un recorrido por las mafias de aquella ciudad, por ejemplo. Nueva York tiene su historia oscura y entiendo que también en Texas la ha habido. O sea que hay que poner el ojo porque no es algo imposible, por cierto, ¿no? Ya ha ocurrido. Puede ocurrir en cualquier parte del mundo, de hecho. Así es. Bien, bueno, encantadísimo por el contacto, de podernos reencontrar y tener esta conversación que estoy seguro que la gente va a agradecer mucho. Muy amable, Israel, gracias. Un abrazo grande, Jesús. Era Israel Barduzano con nosotros. Él está en San Antonio, Texas, en Telemundo, de donde, por cierto, han venido buena parte de las informaciones confirmadas de lo que ha ocurrido en las últimas horas con estas detenciones de posibles integrantes del Tren de Aragua. Este tema lo vamos a seguir, por supuesto, tocando, profundizando con ustedes, agradeciéndoles una vez más como en cada uno de nuestros encuentros, que estén allí pendientes de los contenidos que realizamos aquí en Somos Tu Voz. Antes de despedirme, precisamente, y por el tema de que ustedes están pendientes, quisiera también pedirte un favor no solo para los que estamos acá en Somos Tu Voz, sino para todos los creadores de contenido en YouTube que tú veas que te llaman la atención y te gustan. Hay 5 cosas que puedes hacer gratuitamente: darle like, suscribirte al canal, activar la campanita de las notificaciones, escribir algún comentario o también, todo junto en realidad, copiar el link y difundirlo o compartirlo con con otros de tus conocidos. Con esto me despido por ahora. Gracias. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230. Somos tu voz.